Hay Alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay Alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay Alargue. El partido todavía sigue. Hay Alargue. Miércoles 20 horas. En Capó. Buenas noches a todas, todos, todes, ¿cómo andan? Estamos en el programa número 33 de Hay Alargue. Nos falta nuestro conductor estrella que está disfrutando de la selva misionera. Hay una vida mejor y es en lugares más cálidos. Totalmente. ¿Qué pasa con este verano horrible? Hace 12 grados de temperatura, como no está bueno esto. Me han robado el verano, no sé, devuélvanmelo. Después hay olas de calor y me voy a quejar. Pará que estamos en primavera todavía. Es verdad, pero yo que te devuelvan el verano, no yo ya llegó quiero todavía. el clima estival porque no funciona de otro modo. Pero bueno, aquí estamos haciendo el aguante. Ustedes nos hacen el aguante a nosotros le hacemos el aguante a ustedes. Pueden escribirnos en Twitter y en Instagram, estamos en Radio Caput o en ay.alargue, celular 11-6516-4446 y recuerden usar Info Siberia, que es el mejor resumen de noticias en tu celular, y escríbanos y comenten y participemos todos y hagamos juntos este programa. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien. Buenas noches, Belén García. Buenas noches, Juan Bonini. Buenas noches, Chino. Buenas noches, Chino. Nuestro operador estrella, que también nos hace el aguante. Y yo me meto por la ventana. ¡Olis! ¿Cómo estás? Bueno, pero te saludó Agustín y sí. Un saludo horizontal. Es como una mesa redonda esto. Es casi una mesa redonda. Es semi-redonda. Claro. Bueno, pero eso no se sabe. Desde la magia de la tele parece redonda del otro lado. Así que vamos a mantener la ilusión. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Bien. Esta semana movida. Movidito, ¿no? Todo movida. Ya vamos a hablar de política. Sí. Pero también vamos a hablar del conflicto Israel-Palestina. Todo el mundo movido, ¿no? Porque si no faltaban golpes de Estado, ya falta ofensivas sionistas para seguir desplazando al pueblo palestino, lo cual es tremendo, ¿no? Siempre hay una justificación, un ataque, ¿no? Después hablamos de eso bien, en detalle. Bueno, está perfecto. Distópico el mundo. Sí. ¿Cómo? Está distópico. Sí. Yo le recomiendo a todos los que nos están oyendo una serie que vi hace unos años que se llama Years and Years. Porque tiene mucho que ver. El Chino hace gestos de que Tremenda. Está buena. Tremendo. ¿De qué trata? Bueno, es lo que está pasando ahora. ¿Qué explicación escueta para la radio? Años, pero es lo que está pasando ahora. Está muy bien. Guerras, desplazamientos, opresiones. Desplazados climáticos, que hay muchos en África. Artificial, invasión de la tecnología en los cuerpos de las personas. Bueno, se las recomiendo. Okay. Es una temporada, una gran serie de la BBC de Londres. ¿Por dónde la pasan? ¿Por qué Hay que buscarla. Hay que no buscarla. sé, en plataformas me parece que en ninguna está, pero si la buscan la van a encontrar. Bueno. Years and Years. Years and Years. Ok. Bueno, ¿qué querés arrancar vos, Agustín Manela, contándonos primero lo nacional y después vamos para lo internacional? Dale, sí, me gusta el plan. Les voy a hablar del dólar. Bueno, ¿queremos poner música, Chino? Música de terror. Javier Milei, que no para de decir honestamente lo que piensa, dijo hace apenas 2 días que los argentinos no tenían que estar en pesos, es decir, que sus ahorros no los tenían que tener en pesos, porque el peso es la moneda que emiten los políticos de la casta, así dijo, y vale menos que el excremento.
palabras textuales de Javier Milei. Que no es la primera vez que las dice, de hecho, estábamos buscando en un programa de tele, no recuerdo cuál era, donde hacían distintos recortes de cuando él era casi un abonado de Infumables, también llamado Intratables, y ya decía la misma frase, solo que bueno, ya no es un panelista random, ¿no? No, es el candidato más votado en las PASO, es quien aparentemente en los sondeos maneja la mayor intención de voto para las próximas elecciones del 22 de octubre, y bueno, está moviendo la alfombra de una manera que puede ser catastrófica. Llevó el dólar a 1.000 pesos, incluso pasó los 1.000 pesos holgadamente, después retrocedió, hoy cerró nuevamente a 1.000 pesos el dólar blue, el dólar ilegal. Hubo una respuesta del gobierno, creo yo, desde el punto de vista político, bastante determinante, bastante clara, pero desde el punto de vista de las acciones concretas me parece que todavía falta. Hoy se realizaron algunos allanamientos en la City porteña, incluso hubo detenciones de arbolitos, los llamados comúnmente arbolitos, que son quienes se intercambian, quienes hacen arbitraje de monedas, digamos. Muy lindo la foto del chaleco antibalas forrado de dólares. Forrado de dólares. Tenían esos 3 arbolitos que agarraron hoy, tenían medio palo verde. Hay una joda descontrolada. Si uno anda por la calle en Florida, en la calle Florida, quien se toma el trabajo desde Perú, desde donde desde comienza la legislatura hasta Florida al 600, va a escuchar dólar, cambio, uno detrás de otro, y andan con mosca los que están ahí. De hecho, se cambia en kioscos de diarios, o sea, se cambia dólar ilegal en kioscos de diarios. Pareciera ser más rentable eso que seguir vendiendo la Patoruzú a estas alturas del partido. Más que tener una parada de diario. Ahora, los arbolitos no son los que fijan el precio del dólar blue. Y Massa dijo ayer una frase que me parece que es importante, insisto, desde el punto de vista político, que dijo: los voy a meter en cana aunque me cueste la campaña electoral. Y eso me parece que es una respuesta importante, que no solo el ministro de Economía, es el candidato a presidente y es quien hoy es casi el titular del Poder Ejecutivo en los hechos. Ahora, luego ocurren pocos allanamientos a cuevas medio pelo, insignificantes, es decir, no se está apretando a los que realmente hicieron esta corrida, junto con las declaraciones de Milei, ¿no? Porque las declaraciones de Milei asustaron a un montón de gente que lo que hizo fue desarmar sus plazos fijos e irse directamente, ya no a comprar los dólares paralelos, el dólar llamado dólar MEP, sí, bolsa, o el dólar de contado con liquidación, que es el que usan las empresas para fugar, ya directamente al ilegal, digamos, ¿no? Incluso hay lugares que son conocidos como cuevas, lejos de lo que es la City porteña, en los barrios. En muchos barrios hay lugares que venden oro, hacen compraventa de oro, plata, joyería. Bueno, uno pasaba hoy por alguno de esos lugares y veía filas de más de 100 personas. Tremendo. Ahí se está vendiendo dólar ilegal. Total. Bueno, hay una preocupación de mucha gente que obviamente quiere resguardar sus ahorros. Este canalla de Milei sale a hacer esas declaraciones y lleva el dólar de una disparada. También hay una memoria de la gente, ¿no? Yo dije el programa pasado que no quiero caer en obviedades, pero me cuesta mucho en este contexto, en esta campaña electoral particular, donde pareciera que hay que decir obviedades para poder poner sobre la mesa las discusiones que pensamos que entendíamos saldadas o que había un consenso mayoritario. Digo, en el debate anterior, no el último, sino el anterior, habla hace alusión al negacionismo, dice que no son 30.000, o sea, tenemos que empezar a pedir una ley antinegacionista porque no puede ser que alguien tenga la responsabilidad de decir eso. Y después dice respecto de más que hacer una corrida bancaria cuando hay una sociedad que memoriza, que tiene en su ADN, en su memoria histórica colectiva, sobre todo la clase media, lo que pasó en el 2001. Entonces, totalmente. Digo, me parece que... Y si te vas más lejos, lo que pasó antes de que llegara Menem al poder. Alfonsín, la hiperinflación, sí. Exacto. Sí. Te hago un paréntesis con lo que dijiste del negacionismo y quiero aprovechar para mandarle un saludo muy, muy grande, muy especial a todos los trolls que estos días atacaron nuestras redes sociales, la red social de Ahí Alargue. Queremos decir que tenemos... Les mandamos un saludo.
los hicimos laburar. Nos sentimos cosa queridos, que nos pone contentos porque ustedes en general no laburan más que de trolls. Hicieron un trabajo formidable, muestra que son grandes militantes. Les mandamos un saludo y les vamos a dar más mercadería, todas las entregas que podamos. No queremos que se aburran, para tenerlos ocupados con nosotros y no haciendo política. Los saludamos. Agustín Manera es famoso, convoca trolls y... Se enojaron. Lo que ¿Hiciste enojar? ¿Qué pasó? Se enojaron por la columna del otro día, donde yo simplemente destaqué lo que había dicho Javier Milei en relación a ser muy honesto sobre este punto, que es lo que hacía derechos humanos, digamos, ¿no? A negar que no solo la cifra de desaparecidos, sino también a hacer apología de lo que fue la dictadura y el plan genocida. Muchos son ignorantes, digamos, y no se ponen de acuerdo en los argumentos, porque por un lado... Y muchos son cuentas falsas, ¿no? También. No, cuentas falsas son casi todas utilizadas probablemente por un grupo de trolls de Javier Milei, pero se pusieron nerviosos porque, bueno, destacamos eso simplemente, que Javier Milei, como decías vos, en el anterior debate, el que se realizó en la Universidad de Santiago del Estero, dijo que en la Argentina hubo una guerra y que lo que cometieron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad fueron excesos. Es decir, lo mismo que decían los comandantes de la Junta en el juicio a las juntas, en el conocidísimo y célebre juicio a las juntas, mantiene lo que decían ellos. Incluso hubo videos que circularon por redes sociales donde, parafraseando a lo que decía Macera, está Milei diciendo prácticamente lo mismo. No los queremos... hacer que se pongan más nerviosos, pero chicos, si bancan la dictadura, háganse cargo y no hay ningún problema. Tendrán que explicar Posiciónense. Que bancan la dictadura. Posiciónense. Sean honestos como su candidato. Sean honestos como su candidato, porque por un lado dicen, no, él no es negacionista. Y por el otro dicen... Zurdos de mierda, ardan. Zurdos de mierda, montoneros y terroristas, bien muertos están. O sea, es un disparate. Terrible. Dicen las mismas cosas que decían estos dinosaurios hace 40 años. Creo que lo único que hicieron fue confirmar todo lo que dijimos en la columna anterior. Los invitamos a verla. La pueden ver por radiocaput.com. Y bueno, les mandamos nuevamente un saludo. Vamos a seguir diciendo muchas cosas de Javier Milei como la que estamos diciendo hoy. Y hay que hacerse cargo, nada más. Porque más es divertido. Es divertido. Yo creo que hacerlos enojar un poquito es divertido. No, nos pone contentos. Hay que llamar a posicionarse, ¿no? Porque también Totalmente. es esto de no caer en lo obvio y que a veces es un poco, no ser redundante y a veces es un poco difícil porque hay cuestiones que hay que volver a discutir y hay que hablarlo todo nuevamente. También es importante el posicionamiento que tomamos, dónde nos encontramos, dónde nos ubicamos, qué queremos hacer. Vi hace poco un video que subió Cristina en TikTok, que ella decía en 2011... decía que todavía había tiempo porque lo que sucedía no era un capital, decía devolver los corría por derecha, me pareció fantástico, pero qué mal, porque me pareció fantástico y terrible al mismo tiempo, porque qué pasó que no escuchamos esas palabras, que decía, no vivimos en un capitalismo, esto es un anarcocapitalismo. Y hablaba de tomar medidas y hablaba de que todavía se estaba a tiempo de volver y lo efectivo que es el consumo para ese tipo de políticas, para la clase media, para que la gente tenga plata en el bolsillo y compre, que hoy estamos en otro momento, ¿no? Tal cual. Incluso yo creo que esta idea loca de la dolarización, que no es otra cosa que un refrito de lo que fue en aquel momento la convertibilidad. Está bueno recordarlo, sobre todo para los más pibes que por ahí eran chicos cuando ocurrió el fin de la convertibilidad, que fue el estallido social más importante que recuerda nuestra memoria en la Argentina, que fue esto. O sea, la convertibilidad fue el endeudamiento en dólares, algo que se va a profundizar si llegara a ganar Milei y aplicar la dolarización, porque Argentina no cuenta con dólares genuinos, y termina en donde terminó el 2001, o sea, en algo insostenible desde el punto de vista social y político. A ellos que les gustan tanto los términos técnicos, ¿no? El 2001 termina con una recesión de 3 años, sumado a pérdida sostenida del empleo desde el año 96, 97 en adelante hasta el 2001, con deflación, es decir, que se retraía la economía, las cosas se intentaban vender más barato y así todo caía el consumo, y niveles de entre desocupación y subocupación
cercanos al 50%. Tal cual. Sin planes sociales, además. Porque había 4.000 planes Argentina Trabaja que eran nada. Esa era la Argentina que dejó el 1 a 1 y la convertibilidad. Exactamente. Pero previo a esa situación, que es la debacle, digamos, ¿no? Comienza, como decías vos, en el 96. 97, sí. Creo que es la crisis del tequila, si no recuerdo mal. A partir de ahí, después vino la de vodka y demás, pero ya no se recuperó la economía argentina en ningún momento. Ahora, previo a eso, hubo una buena parte de la sociedad argentina que no la pasó mal. Por o sea, los espejitos de colores funcionaron durante varios años, incluso en la reelección de Menem se hablaba del famoso voto licuadora o el voto electrodoméstico, que era mucha gente que pudo acceder a bienes que por ahí no había podido acceder antes y tenía en la memoria la hiperinflación. Bueno, este tipo nos lleva a un choque catastrófico nuevamente de ganar. Yo igual creo que soy optimista, le vuelvo a hablar a los amigos trolls que dicen que van a ganar por el 80% de los votos. Creo que el 22 de octubre les va a ganar Sergio Massa y creo que en el balotaje les va a ganar Sergio Massa. Vamos a ver Alargue si está con todo. No. Me gustan las declaraciones. Para mí, todo lo que está haciendo Javier Milei en los últimos días, lo de llevar el dólar a 1.000 pesos, decir que el peso, que la moneda argentina vale menos que el excremento, y lo que dijo de la dictadura cívico-militar, para mí lo único que hace es hacerle perder votos. A contrario de lo que piensan muchos que lo hace crecer. Yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa al contrario. Para mí hay una cuestión de que no es solamente las declaraciones, ¿no? Porque uno se pone a escarbar y detrás de webs cuasi oficiales del dólar blue como Dólar Hoy, hay gente vinculada directamente al espacio de la libertad avanza. Totalmente. O sea, Marra tiene mucha relación con estas cuestiones. El tipo además es parte de la especulación financiera. Es un tipo que nació de cuna de papi rico y tiene varias webs vinculadas a distintas cuestiones financieras que, casualidad, todas intervienen para empujar en la subida del dólar. Por eso las denuncias no son solamente para Milei, sino que Marra también cae. No es simplemente porque es el candidato a jefe de gobierno de la Libertad Avanza y hay una persecución política. No, es porque el tipo operativamente, Milei hace las declaraciones porque es la figura fuerte, pero Marra hace una parte operativa en las webs que condiciona y empuja. Bueno, pero de hecho fue denunciado hoy. Pero la incluso el propio Alberto Fernández lo denunció a ambos. Sí, vi la denuncia penal. Y Massa dijo que tendría que haber un proponía un psicotécnico. No sé si para la los que palabra lleguen es al psicotécnico, balotaje. pero sí, exacto. Sí, que hay que hacerlo sobrio, ¿no? Por supuesto, también. Era importante para que Siendo todos los paje, candidatos siendo tomen paje. nota, que claro, que no hay que tomarse un vinito antes de ir al... Pero igual en esto que decías de Marra y de Milei, que es lo que dicen, también es qué política pública proponen, ¿no? Pública sería una ironía para hablar de Marra y de Milei. Pero digo, ¿qué es la política que proponen? Porque lamento informarles que son parte de la casta, porque están candidateándose para cumplir funciones de funcionario público, presidente, no es un... No sé si no lo saben, pero eso forma parte de la casta. O que New Casta quieren hacer, no sé bien, ya me marea. Ellos técnicamente no forman parte de la casta. Pero quieren formar parte. Para mí no, pero lo que sí creo que en algún momento hay que enrostrarles. Ahora me matan los trolls a mí. El argumento de Milei es los políticos es a los únicos a los que le va bien. Y no, gordito, peluca, a vos también te va bien. A vos y a los de tu clase les va bien. Y les va bien con una iniciativa privada que mucho tiene que ver con negocios que hacen que generan más pobreza. Y lo que propone Milei es quitarle impuestos a los ricos, que también va a generar más pobreza. O sea, también hay que ver las consecuencias de las decisiones políticas que van tomando. Porque ellos dicen, incluso han sido bastante vivos, no sé si vieron con la votación de impuesto a las ganancias y devolución del IVA. En ambos casos votaron a favor, porque ellos dicen, no queremos un Estado que cobre impuestos. Pero en el fondo lo que no quieren es un Estado que le cobre impuestos a los ricos. Claro, por supuesto. Nunca tuvieron problema con el IVA. Eso. Y en el fondo quieren un Estado que su única función o su función primordial sea garantizar el statu quo. Es decir, garantizar la propiedad privada. Exacto. Eso es lo que más le interesa. Después el Estado, para ellos, que se cague todo el resto que necesita el Estado para poder ir a la escuela, para poder ir a la universidad, para poder ir al hospital. Dimensionan qué va a pasar con toda la gente que necesita del Estado. No sé si la gente
misma puede, eso ya es otra discusión, ¿no? Si dimensiona en cuánto necesita el Estado como garante de sus derechos y ¿no? Como el Estado como garantía de necesidades básicas. Bueno, hay una parte que desea pero porque no sé si es comprar consciente. espejitos de colores. Claro. Pero bueno, yo creo que después de todas estas advertencias y de ver lo que ha ocurrido en las últimas décadas, incluso los más chicos creo que tienen que hacer un acto de responsabilidad cívica a la hora de votar. No pegarse un tiro en el pie, que incluso yo creo que si lo mirás bien, más que un tiro en el pie es un tiro en la sien. Bueno, esperemos que no ocurra. Yo confío en que la sociedad argentina no se va a suicidar. Nos vamos al capítulo internacional. Por favor. Tremendo, ¿no? Tremendo. El sábado comenzaron ataques de Hamás. Es un ataque que ya son acostumbrados, en los que la organización palestina Hamás realiza ataques. Siempre solía hacerlos con coheteras de largo alcance. Que la diferencia entre un cohete y un misil es que el cohete no es guiado, con lo cual la precisión es baja porque se apunta a un plano más general y cae donde cae, y el misil normalmente tiene un tipo de guía que hace que caiga con precisión en algún lugar específico. Bueno, Hamás se ha ido renovando en sus chiches, en sus juguetitos, y ha hecho un ataque con misiles, pero además un ataque que ha coordinado acciones de ataques de larga distancia con misiles, con secuestros y operaciones e incursiones militares en el propio núcleo, digamos, de Israel. Ha hecho incursiones en Tel Aviv, en Jerusalén y en otras localidades que normalmente son bastante seguras y están bastante garantizada la seguridad de Israel. Esto del Colorario, se podría decir que es un ataque de Hamás, pero la realidad es que Israel ha aprovechado en varias oportunidades para realizar bombardeos. En los últimos meses había hecho varios bombardeos en la Franja de Gaza, donde son... No quiero hablar de dos bandos en igualdad de condiciones porque no lo son, para nada, pero sí ambos contendientes, por decirlo de alguna forma, tienden a ser un poco indiscriminados o poco respetuosos de la población civil. Ahora, la génesis del conflicto nunca hay que olvidarla, ¿sí? El Estado de Israel es un Estado que se constituye en 1946, 47 en realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, en virtud de una ideología que es el sionismo, que es esta idea de construir un Estado de los israelitas, que vendría a ser la tierra prometida, empiezan a colonos europeos llegar a la tierra de Palestina, al territorio de Palestina, territorio que tenía una población judía previa al desarrollo de esta situación de menos del 15% de la población total. Y empiezan a ocupar territorios. La ONU hace una división dando la mitad de Jerusalén y la mitad del territorio de Palestina al Estado de Israel y la otra mitad a Palestina. Esto genera una reacción prácticamente inmediata de parte de Palestina, porque la mayoría de la población y casi toda la población autóctona perdía de repente la mitad de su territorio en virtud de colonos europeos que habían llegado al barco hacía 5 días. Por supuesto, habían llegado escapando de la guerra, escapando del nazismo, pero de ahí, de un proceso migratorio a que de repente tengan derechos soberanos, es otra cuestión muy, muy distinta. Y encima eso es financiado por las distintas potencias europeas y sobre todo Estados Unidos, y pertrechado y armado, y sobre todo apoyado diplomáticamente a nivel internacional, logrando construir lo que hoy en día es un monstruo, ¿no? En distintos procesos de la historia y a través de distintas guerras a sus países vecinos, Israel ha sido un Estado que se ha consolidado nutriéndose de ayuda financiera de la comunidad sionista internacional, porque no hay que diferenciar entre judío y sionista, porque hay judíos antisionistas. Sionistas son todos aquellos que apoyan la construcción de este Estado de Israel, que es un Estado fundamentalmente colonial, en el cual cualquier judío de cualquier parte del mundo que se considere sionista y que quiera ir a Israel, puede ir a Israel y va a obtener territorios en Israel para construir su casa y desarrollar su vida. El problema es que esos territorios se van ganando en una política de topadora permanente que desarrolla el Estado de Israel, que lo hace fundamentalmente por artilugios legales que le quitan derechos a los ciudadanos no judíos y se los otorga a los judíos. Entonces, por ejemplo, hay un asentamiento, un pueblo que es de palestinos,
y ese pueblo, entonces el territorio que ocupa ese pueblo es declarado zona militar, por ende sujeto a ser expropiado, es expropiado sin indemnización, pasan las topadoras o bien desplazan directamente a la población y lo suplantan con colonos venidos de Europa, América Latina, Estados Unidos o América del Norte o cualquier otra parte del mundo, para que eso está ocurriendo en Cisjordania hoy. Eso ocurre desde... De hecho, es una de las cosas que ha generado... Exactamente. Porque además se suponía que había un compromiso en los acuerdos de paz de no avanzar en Cisjordania exactamente. con esta práctica. Había habido, después de la última vez que había sido en 2021, de las últimas escaramuzas, había un compromiso de retirar 9.000 colonos por parte del Estado de Israel, que en principio cumplió, pero ahora se estaba hablando de que se estaban incumpliendo esos acuerdos y que había habido ciertos desplazamientos y también bombardeos en Gaza. Entonces, la campaña primero internacional de los medios hegemónicos y de derecha, coincidentes con la visión hegemónica imperialista de la OTAN occidental y sionista, es rápidamente ubicar a Hamás dentro de los grupos terroristas, ¿no? Como que ahí hay una organización terrorista que infunde el terror en la población civil y un Estado de Israel que cuando responde con excesiva violencia, pero volvemos a una especie de guerra sucia, ¿no? Es como una justificación parecida a la de la Argentina. Es increíble porque el Estado de Israel ha apoyado todos los gobiernos dictatoriales y genocidas que se conozcan. Apoyó la dictadura argentina, de hecho, cuando Inglaterra en el 82 pretende que Israel bloquee a la Argentina, Israel se niega porque tenía convenios y apoyo a la propia dictadura argentina, que tenía una cantidad de judíos torturados y desaparecidos enorme. Apoyó durante décadas a Sudáfrica, de hecho lo pertrechó y lo armó y lo asistió militarmente cuando las potencias occidentales empezaron a bloquearlo, y en general todos los desarrollos de proyectos populares en África o en Medio Oriente han sido enfrentados por Israel, por lo cual no es solamente una cuestión religiosa que se intenta sostener, sino que hay un plan de mantener un enclave de las potencias occidentales en Medio Oriente, y ese enclave es como, bueno, te gusta el durazno, aguantate la pelusa, ese enclave viene en el pack con genocidio al pueblo palestino, del cual las potencias hacen vista gorda, y... Sí, de prácticas terroristas. De prácticas terroristas. Lisas y llanas. Ahora, ¿no pensás? Yo el otro día cuando veía algunos medios, incluso medios tipo Al Jazeera, sí, me preguntaba si la ofensiva de Hamás no había tenido elementos que abonan a esta campaña de poner no solo a Hamás, sino a los que luchan contra la opresión, que finalmente es el pueblo palestino en todas sus variantes, si no abonaba a esa campaña de ponerlos en el lugar de los terroristas. Es decir, una cosa es el estatuto de fuerza beligerante que combate contra un Estado que en este caso incluso lo podemos caracterizar de terrorista, pero otra cosa es entrar y masacrar gente, civiles desarmados, población desarmada. Sí, sobre eso hay una práctica donde ahí se pasó un límite que para mí, no para justificar lo que ya está haciendo el Estado de Israel, ya incluso creo que puso en la frontera 300.000 soldados en la frontera de Gaza, les cortó la luz, el agua. En un lugar que tiene una situación humanitaria, una situación humanitaria de las más graves del planeta, desde hace mucho tiempo. Sí. Ahora, uno denuncia eso y denuncia la práctica genocida y terrorista del Estado de Israel, pero cuando ves el accionar de Hamás, el tema genera un poco de... A mí por lo menos lo que me pasó es, si vos sos el oprimido, no podés tener estas prácticas, ¿no? Mira, Hamás no son carmelitas descalzas, eso está de acuerdo. Segundo, Hamás tiene que responder a una situación política interna en la que hay grupos más pequeños, extremistas, que corren a Hamás, vamos a decir por izquierda, pero en realidad es desde el extremismo, que los acusan de blando y demás, con lo cual tienen que hacer acciones que sean contundentes. Pero sí es cierto que las cadenas de noticias están muy contaminadas por la propaganda israelí.
muy contaminadas, incluso Al Jazeera. De hecho, Hamás sacó hace un día atrás un comunicado negando las acusaciones que se le hacían desde el Estado de Israel de haber asesinado niños, que decían que habían asesinado aproximadamente 250 niñas, diciendo que en su accionar militar habían atacado objetivos legítimos que eran de índole militar o infraestructura civil vinculada a la industria militar israelí, los cuales eran objetivos legítimos, y contrarrestaba diciendo, pero el Estado de Israel ya van matando más de 1.000 personas en la Franja de Gaza. Sí, la vida de un civil palestino vale lo mismo que la vida de un israelí civil, o sea, en realidad todas las vidas valen lo mismo. A lo que me refiero es que la propia organización terrorista no está diciendo, sí, yo cometí este acto por la justificación que sea, sino que lo está negando y rechazando y acusa a Israel. Lo que vos ves que entran a una fiesta electrónica o a un kibutz y masacran población civil desarmada, y un poco te genera una situación de alejamiento, es decir... No, está bien, lo que pasa acá a esta distancia, podemos afirmar que eso no son ataques de inteligencia. Exacto, o falsa bandera y demás. Yo lo que digo es... si vos me preguntás, la lógica de cualquier persona que no está metida en el lugar y en la situación, uno tiende a partir por la mitad, ¿no? Y debe haber por ahí alguna que sí, por ahí algún número está exagerado, pero también debe haber bastante de verdad ahí metido, ¿no? Porque uno desde el desconocimiento tiende a mediatizar. Ahora, la realidad es que la situación humanitaria más problemática que hay en lo que hoy es el territorio de Israel es la situación que está atravesando la Franja de Gaza, Cisjordania. Ese es el quid de la cuestión. Sí, y el génesis de la existencia misma de Hamás es la existencia de un Estado de Israel, porque Hamás surge como una oposición por izquierda a la OLP en su momento. Exacto, que era una postura un poco más dialoguista, que tenía que ver con otro momento de la historia, por supuesto, pero la situación no es ajena a la realidad. Y hoy en día Hamás si toma ribetes más parecidos al terrorismo, tiene que ver con que la opresión y el dominio colonial de Israel se ha extendido. Yo me acuerdo de las fotos de cuánto había ocupado Israel de Palestina en los 90, y vos lo ves hoy en día y quedan puntitos. Hoy en día son puntitos lo que se considera territorio palestino. Y la realidad es que no hay, en la medida que la comunidad internacional no se ponga los pantalones largos con la cuestión de la doble vara, y que los estados genocidas terminen de ser genocidas, y los estados de apartheid, donde la población de un color o de una religión tiene más derecho que otra, en la medida que eso no se termine, el Estado de Israel se va a seguir desarrollando. Ahora, el problema es, ¿va a detenerse esta opresión de larga data de Israel en la medida que a Occidente le convenga tener un enclave militar o un Estado militarizado ahí para intervenir en cualquier levantamiento que haya antidominación mundial occidental? Bueno, son todas preguntas que yo me hago, pero en el medio se van muriendo miles y miles en un conflicto que parece que nunca va a tener fin, porque la génesis y la resolución no está al alcance de la mano. Bueno, así estamos optimista, ¿no? Así arrancó el programa con la coyuntura nacional e internacional. Vamos a invocar una efeméride porque lo extrañamos a Juan Lapena, así que trajimos una que le gustan tanto. El 11 de octubre de 1974, Queen lanzaba el sencillo Killer Queen, que sería su primer gran éxito. ¿Vamos con eso? She keeps them always yonder in a pretty cabinet. Anthony cake, she says, just like Marie Antoinette. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and gelatine. Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness.
measure it. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of gas. You're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Son como niños buscando abrigo. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Bueno, ¿cómo van? Seguimos acá, espero que nos sigan haciendo el aguante. Acá estamos nosotros. Tenemos para entrevistar a Luciana Bertoia, que es periodista, politóloga, especialidad en Derechos Humanos y Lesa Humanidad. Hola Luciana, ¿cómo estás? Belén te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Vimos que publicaste, me alegro, vimos que publicaste el domingo en Página un artículo sobre un documento de la dictadura que prueba que querían hacer una organización de familiares de víctimas de terrorismo de las organizaciones subversivas para contraponer a abuelas y madres. ¿Qué es ese documento? Bueno, ¿ustedes se acuerdan que en el año 2013 hubo un hallazgo de documentación importante en lo que es el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea? Ahí se encontraron las actas de la Junta y demás, y también se encontró el material con el que trabajaban los secretarios de la Junta para cada una de las reuniones en las cuales estaban representados
los líderes de las distintas fuerzas. Bueno, en ese material se encuentra este documento que es el que yo publiqué, que es una propuesta que eleva la Secretaría de Información Pública en 1981 para conformar lo que ellos dicen una organización de deudos de víctimas del extremismo, ¿no? Usa la palabra extremismo porque decían, bueno, no usemos marxismo porque esto va a generar una reacción de la izquierda, y la idea principal era contrarrestar la denuncia de madres de Plaza de Mayo, y la evaluación era que esta estrategia no la podían llevar adelante las propias Fuerzas Armadas porque esto no generaba empatía, con lo cual tenían que ir a buscar a familiares de personas que hubieran perdido la vida en, por ejemplo, atentados de las organizaciones político-militares de izquierda. Pero esta búsqueda no era inocente, sino que en esta participaban directamente los servicios de inteligencia. Con lo cual lo que se ve es que la conformación de este tipo de organizaciones fue una estrategia de la Junta en la cual tuvo una intervención principal o primordial los servicios de inteligencia. Luciana, buenas noches. Agustín Vanela te saluda. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Lo que se me viene a la cabeza con esto que estás contando y con el artículo que publicaste el domingo es lo parecido a lo que fue el acto que se hizo hace pocos días en la legislatura porteña, que organizó una diputada de Javier Milei y donde participó su candidata a vicepresidenta, Villarruel. Sí. Bueno, todo esto, sí, claro, tiene relevancia por lo que pone en agenda Victoria Villarroel, ¿no? Que recordemos que ella integra o preside desde el año 2006 una de estas organizaciones que de alguna manera es tributaria de este plan de la dictadura, que es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que se crea en el año 2006, que como, bueno, vos bien sabés, es cuando empiezan los juicios a los genocidas. Ese año hay 2 procesos, el del Turco Julián y el de Checolatz, y se vuelve a poner en escena a, lo que ellos denominan víctimas del terrorismo, ¿no? Y un documento que también habíamos publicado hace unas semanas en Página, también muestra que la creación de estas organizaciones que se conocen como de memoria completa, ¿no? Que empiezan a aparecer a fines de los años 90, a principios de los años 2000, fue una estrategia de los generales de la dictadura. ¿Por qué? Porque encontramos una propuesta que había hecho Carlos Alberto Martínez, probablemente bastante desconocido para todos nosotros, pero un hombre fundamental en lo que fue el plan de la dictadura, porque ocupó la jefatura de ejército entre el 76 y el 77, y después, a partir del 78, pasa a la CIDE, y está ahí hasta el año 83, con lo cual fue el hombre de la inteligencia de la dictadura, ¿no? Y Martínez en el año 2004 dice, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer para hacerle frente a la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad es oponer tantas causas como sean posibles contra los militantes de los años 70. Y para hacerlo lo tenemos que hacer con este tipo de organizaciones, ¿no? Como el CELTIB. Claro. Esa era la estrategia. No tienen suerte en la justicia. Todas las causas que intentan, los tribunales le dicen que no es lesa humanidad, y nunca pueden avanzar con esa estrategia, pero la conformación de las entidades existió, y entiendo que el CELTIB fue parte también de esta estrategia que a Martínez lo tiene de nuevo como protagonista, ¿no? Porque yo les decía, bueno, en el documento del 81, quienes iban a seleccionar a quienes iban a integrar esta organización eran los servicios de inteligencia, la CIDE particularmente, ¿no? Y la CIDE estaba controlada por Martínez. Un Carlos Alberto Martínez, que por ahí claro, los que nos están escuchando no saben quién era, vos estás esclareciendo un poco, que muere impune, ¿no? Muere denunciado por el fiscal Alejandro Alagia ante el juez Daniel Rafecas,
y no logra llegar a juicio la causa en la que se le imputaban más de 1000 privaciones ilegales de la libertad y tormentos, ¿no? Exacto, sí, lo llega a procesar Rafecas y muere al poco tiempo, ¿no? Sí. Y claramente es una figura clave que no terminamos de conocer demasiado, pero que él mantuvo sus vínculos con Videla, porque bueno, era mano derecha de Videla por estar en la J2 de Ejército durante los primeros años de la dictadura, y que después tuvo, era un personaje importante en lo que fueron estas organizaciones que salieron a disputar de alguna manera la reivindicación de lo actuado por el proceso, ¿no? Por ejemplo, FAMU, Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión, y después se lo ve de nuevo armando esta estrategia. Él estaba con los generales retirados, el foro de generales retirados, y se lo ve después ideando algunas estrategias para obstaculizar las causas de lesa humanidad. Claro. Luciana, ¿qué tal? Juan Bonini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te hago una consulta. Vos, en tu opinión, ¿pensás que el armado de esta estrategia tenía que ver con una disputa más bien legal, jurídica, o tenía que ver con una disputa más bien cultural y política? No, yo pienso siempre que la disputa de ellos es política. La disputa legal es porque entienden que la tienen que dar también en esos lugares, ¿no? Pero hoy por hoy también el sábado se hizo el Encuentro Federal de Derechos Humanos en la Exesma y se discutía un poco este tema, sobre todo teniendo en cuenta algunas que están ahí siendo discutidas en los tribunales, ¿no? Por ejemplo, el caso Larrabure, que está en la Corte Suprema, después de que todas las instancias dijeran que no se trataba de un delito de lesa humanidad, y el pedido que hay para reabrir la causa de la bomba en Coordinación Federal, que está en la Cámara Federal porteña, después de que la jueza María Servini volviera a decir que no es un delito de lesa humanidad, pero ahí en la Cámara hay algunas señales de que quieren desarchivar este tema. Ahí un poco lo que se ve es que es parte de la estrategia, pero ellos apuestan claramente a la disputa política, ¿no? Me parece que quedó claro, sobre todo a partir del acto de la legislatura que mencionaba Agustín. Luciana, te hago una de las últimas. Victoria Villarruel es un personaje que ha tenido notoriedad pública a partir de ser diputada nacional de Milei, pero antes tiene toda una historia familiar y militante de apoyo a los genocidas y familiar de genocidas. ¿Puedes contarle a los que nos están escuchando quién es Victoria Villarruel? Bueno, yo primero diría que Victoria Villarroel es un cuadro de la familia militar, que no es un improvisada, no es alguien que llega en este momento a la política, sino que viene acumulando para ocupar este lugar desde hace al menos, diría, 20 años, ¿no? ¿Qué sabemos de Victoria Villarroel? Lo que sabemos, hay un plano oficial y un plano no oficial, ¿no? El plano oficial, ella lo empieza a contar desde el año 2006, cuando conforma el CELTIB. Después tiene un salto en el año 2016, que es cuando la recibe Claudia Bruch en la Secretaría de Derechos Humanos. Esto le da cierta entidad. Y empieza también una carrera bastante meteórica en los medios de comunicación, porque iba como polemista a Intratables. Ahí se hace conocida, es un hito que incluso ella marca, ¿no?, dentro de su recorrido, y finalmente después se incorpora a La Libertad Avanza. Pero hay toda una historia anterior, que es la que Victoria Villarroel no cuenta, que tiene que ver con sus intervenciones en organizaciones que podemos definir como de memoria completa, ¿no? Ella tiene una militancia en la Asociación Unidad Argentina, UNAR, que es una entidad que se conforma en el año 93, la conforma, por ejemplo, entre otros, Fernando Ezequiel Verplatzen, que había sido uno de los jefes de inteligencia de Campo de Mayo, el último
jefe de la policía bonaerense durante la dictadura, uno de los que polemiza incluso con Alfonsín en el año 83, diciendo como que el plan de la dictadura no estaba terminado. Bueno, él conforma UNAR, Victoria Villarroel milita ahí en esta entidad que incluso el diario La Nación dice que es abiertamente procesista, no lo dice Página 12, lo dice La Nación. Después tiene un paso por Memoria Completa, que es la organización que lideraba Karina Mujica a principios de los años 2000. Ella tiene un acercamiento a Cecilia Pando, ¿no? El marido de Cecilia Pando, que es el mayor retirado Pedro Mercado, cuenta incluso cuando Pando interrumpe a Néstor Kirchner en un acto en la Casa Rosada, estaba acompañada por Victoria Villarroel, esto fue en el año 2006. Y después lo que tiene es su vínculo con distintos represores, ¿no? Que esto ella lo ha ido confirmando y diciendo que era con la excusa de los libros que escribió que los visitaba por ese motivo, ¿no? Nos enteramos que tenía visitas asiduas a Videla, esto lo cuenta Mercado. Aparecieron también registros de que estaba en el cuaderno en el que Chocolats diseñaba su estrategia de defensa en el primer juicio de 2006. Aparece también en el listado de visitas de se me fue el nombre, la mano derecha de Chocolats, de Cosani, del Beto Cosani. Y bueno, y también tenía un vínculo con Alberto González, uno de los represores de la ESMA, condenados a perpetua y además condenado por delitos sexuales, ¿no? En un juicio particular. En este momento a ocupar un lugar que la familia militar no había podido ocupar durante la democracia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Luciana Bertoia. Recomendamos a todos que vean tu nota que salió el domingo pasado en Página 12 y te agradecemos la entrevista, te esperamos acá para poder seguir hablando y decíamos al inicio del programa con los chicos que hay que discutir todo y hay que volver a traer historia y memoria porque tiempos oscuros están rondando, entonces hay que ponerle la verdadera historia. Gracias por la entrevista. Coincido plenamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Bueno, ha llegado la última princesa del peronismo a nuestros estudios y echa una garota de Ipanema porque viene de Aguascalientes. Viajada, siempre reina. Vamos a... Antes de recibirla, vamos a ir a una tanda, pero vamos a recordar que otra efeméride se encargó el tocayo de Juan La Pena, de buscar Juan Bonini, que el 8 de octubre de 1967 era asesinado en La Higuera, Bolivia, el comandante Ernesto Che Guevara. Desde acá seguimos recordando su estrella y con una canción de La Renga, como le gusta a los pibis. Solo ves a dónde vivir. De esa bravura, tu sueño
me parió lo que aún sostiene mi aliento. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Dame de esa espuma, contagia valor, que no hace tumba ni nada que lo calla. Se hace como el viento y no se ve. Se metió adentro y da batalla. Para que sin perder la ternura jamás aprendieras a endurecerte. Dame de esa espuma, contagia valor, que no hace a tumba ni nada que lo calla. Se hace como el viento y no se ve. Se metía adentro y da batalla. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Amo aquella vez como si fuese última. Amigas, amigos, volvemos como si fuera una carrera de postas. He tomado la posta que deja nuestra queridísima compañera y productora general, la camarada Belén García, que bueno, como siempre tiene compromisos a las 21 horas que la impiden de conducir el resto de la emisión, pero llenamos la ausencia de buena forma, ¿no? Porque tenemos con nosotros a la última, The Last, The Princess.
Me salió en un inglés hermoso. Me salió un inglés argentinizado. Sí, bueno. Sí, te agradezco. Un inglés de Bursaco que te presenta, Connie. ¿Qué tal, Connie Banus? Muchas ¿Cómo gracias. te va? ¿Cómo estás, corazón? Muchas Bien, gracias. bien, acá, asumiendo responsabilidades. Déjame, antes de que arranquemos con la columna, saludar a la Federación Judicial de Argentina, organización sindical de segundo grado que nuclea a las y los trabajadores judiciales de todo el país, con una importante historia a favor de la democratización del Poder Judicial en defensa de las condiciones laborales de los trabajadores. Afiliate a tu sindicato de base y accede a los beneficios sociales y el respaldo permanente en la defensa de tus derechos. Dicho esto, Connie, hola de nuevo, ¿cómo te va? Hola de nuevo. Estamos escuchando a Flor Cosani cantando Construcción. Una versión tremenda, ¿no? ¿La escucharon esta? La escuché cuando me pasaste el tema y me gustó mucho. ¿Viste? Un tono fuerte, Sí, tiene fuerza. Sí, tiene fuerza. Y Flor es una de mis compañeras artísticas que vamos a estar pululando por diferentes lugares. Pero bueno, así como dijiste, yo vengo viajada, recién viajada. Yo pensé que iba a decir, yo vengo a ofrecer mi corazón. No, yo vengo viajada. Yo voy a denunciar que... Te voy a responder. Del peronismo. Te voy a responder. ¿Qué dijiste? ¿Que yo iba a decir qué? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No puedo ofrecer lo que ya tienen en mis manos. ¡Vamos! Anda a buscarla al ángulo, Agustín. Sacala ahí. Sí, sacala, anda a sacar del Pasado medio. mañana. Tremendo. Claro, te metiste con la número 1. Bueno, estuve en Río de Janeiro, ¿sí? Río. Estuve en Río, estuve en algunos lugares turísticos, lógicamente, cosa que debo confesar, no quiero sonar a white people problem, pero me resulta bastante insoportable la vida turística. El ruido, la sombrilla, la gente, toda la cosa que te... Y la ciudad, como todas las ciudades del mundo, viven con la desesperación, con una mirada tan naturalizada, porque ibas a 2 cuadras del centro principal y en las puertas de los supermercados la gente durmiendo en la calle, pero cantidad. Digo, acá en Buenos Aires también, ¿no? Las personas en situación de calle se convierten en un paisaje que por momentos nos conmueve y por momentos nos tenemos que, no sé, insensibilizar. Es como difícil eso, porque ¿cómo haces? Yo por momentos sentía que era medio la naranja mecánica, ¿viste? La película que en un momento el chabón... Los ojos abiertos. Mirá. Como cuando uno está atravesado por ciertas concepciones del mundo no puede evitar ver eso y que la tristeza sea parte del paisaje, ¿viste? Y bueno, esta canción tiene algo de eso también, tiene toda una descripción de una manera hermosa. Es bueno cuando uno se va de vacaciones, perdón que me quedé colgado con eso, cuando uno se va de vacaciones no convertirse en una especie de ser aséptico que no ve y no ve ningún problema y va y dice, bueno, me quedo en el all inclusive o voy a la playa y de la playa al lugar turístico. Hay que ver un poco la realidad y Latinoamérica tiene una realidad que duele siempre. Sí, entrar y salir también también estuve en un crucero bailando con personas. Chicos, bailé lambada, o sea, hermoso. Nada. Hay registro de ello. Connie es todo. Es uno y es la lambada. Claro. Pasamos de eso a la... Una de las razones por las cuales yo quería ir a Río de Janeiro es porque allí está el Museo Artur Bispo de Rosario, que hace algunos años yo hice una especialización en arte terapia y no sabía que había existido este ser humano. Les voy a contar algo de quién fue Artur Bispo de Rosario. Nació en Cerejipe en el año 1909, hijo de un carpintero que tiene el apellido de bautismo Bispo, cargo eclesiástico, y Rosario, santo patrón de los negros, una paradoja que amalgama la jerarquía y la complacencia de la Iglesia Católica presente en su vida y en su obra. Poco se sabe sobre su infancia, pero hay constancia de su ingreso a la Escuela de Marineros en 1995. Luego viaja a la ciudad de Río de Janeiro, ahí se alista en la Marina, permanece durante 9 años, aprende a boxear en la Marina, le va muy bien con el boxeo. Después empieza a trabajar en una empresa como vulcanizador en el sector de transporte y invierte su tiempo en la carrera de boxeo, pero sufre un accidente en el año 1936, su pie queda aplastado por una rueda del tranvía, hace un juicio a la empresa y el abogado que lo ayuda a hacer este juicio se lo lleva a vivir a su casa. Y es una especie de mayordomo, hace todos los quehaceres de la casa. Era una persona que era bastante
no sé si decir obsesivo, pero le gustaba mucho el orden y cocinaba y ordenaba todo muy prolijamente. Meticuloso. Muy meticuloso. Bueno, estuvo viviendo él en esta mansión unos años, hasta que en el año 38 él lo encuentra este abogado y él dice que tiene una visión, que Dios le dijo que él se presenta a sí mismo como que es el que se va a presentar ante el juicio final, donde serán juzgados los vivos y los muertos, y como de alguna manera él es el enviado de Dios para contarle a Dios cómo es el mundo. Una cosa así, digamos, místico, a grandes rasgos. rayando el delirio místico, ¿no? Claro, el tema es que de ahí lo empiezan a internar en diferentes instituciones. Termina en la colonia Juliano Moreira, ¿no? Dice acá, este proceso de aceptación del delirio que le sobrevino resultó conflictivo para Bispo, a veces se escapaba de la hospitalización y en otras ocasiones, al ser dado de alta, intentaba readaptarse. Luego, en el año 64, ya empezó a permanecer definitivamente en la colonia. Estuvo encarcelado unos meses en una de las celdas del pabellón 10 por inmovilizar bruscamente a uno de los internos que se había puesto violento. Claro, como él sabía boxeo, también en ese momento los lugares de confinamiento de salud mental eran realmente cárceles, digamos, ¿no? Lugares de encierro. Digo, hay algo que sucede en Río, en Brasil, y particularmente en estos lugares, que ellos en el año, si no me equivoco, 80 más o menos, empiezan a trabajar con la ley, con la idea de desmanicomialización, ¿no? De humanizar, de dejar que estos no sean lugares de encierro y de castigo, sino lugares de cuidado. Que es algo, ayer fue el Día de la Salud Mental, y me parece importante también pensar todo el trabajo que se está haciendo en nuestro país para que los tratamientos relacionados con la salud mental no se conviertan en un sistema carcelario, porque incluso acá, los lugares de confinamiento en salud mental, muchas veces iban mujeres que allá también. A ver, vuelvo. Yo fui a conocer el museo Artur Bispo Rosario. Ahora les sigo contando, esperen, voy, vuelvo. La parte de Connie quedó allá. Sí. Bueno, él queda durante sus últimos 50 años, queda viviendo en esa colonia, en internado, la Juliano Moreira. Sin salidas transitorias directamente. Sí, es que él no tenía nada, era negro, pobre y loco. Claro. Digamos, tachame la doble y la triple, sí, ¿no? Claro. ¿Cómo remontar ese barrilete? Y a ese lugar de confinamiento también eran dejadas en ese momento por ahí las mujeres que los maridos decían ya no me sirve, las dejaban, niños, quedaban niños internados. Era como un lugar de descarte de lo que no era funcional al sistema de la época. Él se gana un lugar, queda en su celda, digamos, de confinamiento por voluntad propia, y empieza a hacer con todo lo que quedaba, los hilos, por ejemplo, los uniformes de internación de las personas eran azules, y él todo lo que encontraba lo reciclaba y con eso hacía objetos. Uno de los objetos que hace es el manto de presentación, que es como un gran poncho enorme, todo bordado con borlas, con esto, con lo otro. Si alguien tiene la oportunidad, búsquenlo en internet. Hay un par de documentales de él, se llama Artur Bispo de Rosario, y produce obra toda su vida, ¿no? Toda su vida de internación produce obra. Calecitas en miniatura, esto que le llama el manto de presentación, porque es con quien se iba a presentar él ante Dios el día del juicio final. Hace barcos sobre telas que eran como estandartes, como si fueran, ¿viste las banderas esas? Sí. De como iban como, tipo banderín gigante, que no sé ahora cómo se llama. Sí. Él bordaba, pero todo lo hacía con lo que le sacaba de los hilos de la ropa de otros, con lo que encontraba en el jardín, encontrando el arte en un lugar que no admitía el arte. Él decía que tenía que dar a Dios testimonio de su paso por el mundo. Entonces en esas telas quedaban inscritas cosas de la guerra, de la historia, de sus experiencias, nombres, apellidos. En la parte de adentro del manto, de este poncho gigante, él bordaba el nombre de todas las personas que Dios tenía que salvar. Una de las personas dicen que nunca aceptó terapia, pero en realidad hacia los últimos años de su vida
Él, viste, era como... Tajante. Y, bueno, la psicóloga, ella escribió un libro. La psicóloga cuenta que al principio como que no quería acceder a ese juego, pero bueno, de alguna forma era una manera de acercarse. Entonces cuando le contestaban azul, él abría. Él decía que los enfermos mentales eran como colibríes, que nunca se posaban. Y decía, cuando trabajo soy transparente, pero normalmente estoy lleno de colores. Una única vez, creo que más o menos en los 80, llevaron alguna de sus obras a una muestra, y es la última vez y la única que él aceptó que esas cosas fueran mostradas, porque él decía que él no era artista, que eso era una obra que tenía, todos esos objetos, todo ese testimonio, todo eso que él hacía, era lo que él tenía que presentar ante Dios. Entonces él se negaba a ser visto como un artista, era su misión. Era un testigo. Era una misión divina. Después, cuando él fallece, arman un museo con su nombre, que es un museo de arte moderno, que es una de las cosas que yo más quería ir a conocer. Entonces, cuando estuve ahí fue muy difícil llegar porque casi nadie lo conoce, porque no es un lugar turístico, así que me fueron indicando. A la ida llegué tipo subte, colectivo, qué sé yo. A la vuelta me perdí, por supuesto. Por supuesto. Para hacerlo completo, ¿no? Me perdí, pero fue una experiencia hermosa porque ellos tienen, ese museo es un museo curado donde hay obras contemporáneas, y las obras contemporáneas son de artistas contemporáneos y también de usuarios del sistema de salud mental, o sea que se exponen en calidad de artistas las producciones de las personas que están en tratamiento también. No es que se los subestima porque son personas que están con algún tipo de tratamiento en salud mental, de psiquiatría, de psicología. Fue muy conmovedor ver la celda, la parte de la puerta de la celda está ahí presentada, sus obras, parte de sus obras, tiene más de 1000 obras, están presentadas de una manera muy amorosa, muy prolija, y es increíble acercarse y ver con la nada, él creaba, pero hacía fuertes, aljibes, carrozas, caballitos, ¿cómo se llama esto? Sub y baja, no, ¿cómo es? Sí, sub y baja. Sí, sub y baja. El que uno sube cuando sí, es más pesado que el sub y otro. baja, toboganes, bolsas de boxeo en miniatura. Y además es de una ternura ver una persona que era un negro, grandote, bruto, boxeador, con una dulzura, trabajando sobre ese material. Así que fue una de las cosas más conmovedoras y desde que yo supe que esta persona había existido, quise conocer, quise ver la huella de su paz, quise verla, necesitaba estar cerca de esos objetos. Y pensaba el valor simbólico que tiene cuando un objeto, que es nada, es todo. Porque atraviesa la sensibilidad y atraviesa la historia del mundo, atraviesa la historia de la discriminación, atraviesa la historia del encierro, atraviesa de una manera universal lo que nos conmueve y cómo ponemos a ese otro incapturable en un mundo que está siendo pensado solo en función de una producción industrial dentro del sistema, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención la capacidad que desarrollan las personas que tienen algún problema psiquiátrico, sobre todo a nivel artístico, cuando encuentran herramientas para hacerlo. Y esto de la desmanicomialización que hablabas antes, de qué también hace el dar herramientas artísticas a justamente personas que necesitan expresar lo que les pasa en su interior, y que tienen, si se da la herramienta y la posibilidad, lo que surge, los resultados son maravillosos, porque justamente al ver el mundo de otra forma, tienen la cabeza desde otro lado, que a mí me parece muy sorprendente. Y hay grandes ejemplos de esto, ¿no? De artistas que brillaron y de repente se encontraron con una enfermedad mental y se apagó porque no fueron correctamente tratados. O sea, en el rock pasa mucho. Sí, también según la época, ¿no? También según, no sé, ese es otro día, otra columna, pero sí. Tanto
Van Gogh es una incógnita, tuvo un montón de diagnósticos y bueno, pero no se sabe si devino en una demencia porque tenía sífilis, que a todo esto personas sepan que por lo menos 3 de cada 10 casos de personas en este mundo contemporáneo, entre 3 y 4 de cada 10, tienen sífilis y no lo saben. Entonces es una gran cifra, casi tanto como los votantes de Milei. Sí. Así que háganse análisis porque es muy curable, pero también es transmitible intergeneracionalmente, con lo cual si alguien quiere traer hijos a este mundo... Y si no es tratado es muy peligroso. Sí. ¿Qué? Porque para mí es como tener sífilis votar a Milei. Claro, no, pero el desastre de Milei es mucho más rápido. Sí. Ese es el tema. Dañino. Y es menos silencioso, ¿no? Va a hacer mucho ruido. Es menos silencioso, pero puede causar mucho daño a las generaciones posteriores, ¿no? Como que uno dice, bueno, llegué hasta acá, pero lo que venga... Volviendo, nos fuimos por las ramas. Perdón. Pasamos de la salud mental a la reproductiva de repente. Sí, es que estaba muy relacionada. Sí, claro. Muy relacionada. La importancia de no tomar también, entre comillas, la locura como algo que le sucede a otro, como algo que nos excede, como algo que sucede por completo a una persona. Las personas que atraviesan procesos de interpretaciones delirantes o de alucinaciones, son personas con sentimientos, con pensamientos, con posibilidades de ser funcionales en un montón de cuestiones, a incluso ser insertas dentro de un sistema de producción. Y después las características artísticas, vos sabés que es como todo un desafío eso, porque no todas las personas que pueden desplegar lo artístico de una manera tan alucinante, digo yo, no todas las personas que padecen o que sufren, claro, aún estando tratadas, pueden expresarse, pero no es excluyente, digamos, no es causa, pero no es excluyente. Entonces, sí, todo lo que sean otros modos de expresión de todas las artes permiten eso, permiten poner en juego la sensibilidad y que encuentre ese lugar que la palabra no alcanza, ¿no? Sí, por supuesto. Yo igual tengo la opinión de que todos tenemos la capacidad de desarrollar arte que no nos la imaginamos porque estamos metidos en la rueda del hámster. Pero cuando te pones a hacer algo artístico y le dedicas tiempo, porque no es simplemente agarro un papel, pinto y soy Van Gogh, obviamente, sino que el arte requiere mucho trabajo también, pero si lo haces, de repente te sorprendes a vos mismo con los resultados y le puede pasar a cualquier persona. Algunos tendrán un poco más de desarrollo, otros menos, pero a veces se olvida que el arte es universal, de que todos y todas podemos hacer arte. Sí, claro. Así que bueno, sí. No sé qué decirte. Yo estoy anonadado con la historia de nuestro testigo en su paso por la Tierra. Yo creo que estamos para que cierres la columna como quieras, Conita. No, perdóname. Sí. No se encontró frente a Dios, pero se encontró con la última princesa del peronismo, que es un montón. Que dio testimonio de él. Que además fue hasta ese lugar en busca de... Sí, yo lo fui a buscar. Tengo una relación con los muertos de mucha convocatoria. Está bien. Caramba. Fuertes declaraciones de la princesa. Ay, tremendo. No, vos sabés que, por ejemplo, en el museo en este momento hay una obra que es una instalación, y es una instalación que emula una disposición de ciertos elementos de la tierra que reproduce una ceremonia de los pueblos originarios de Brasil. Entonces ya entrar a un museo de arte contemporáneo, donde la instalación venga a contarte algo de la producción cultural histórica de ese territorio, ya es maravilloso. Imagínate. Ya es maravilloso porque ya es otro idioma que te atraviesa, otro lenguaje, otro modo de pensar el universo, otro modo de conectarse con la naturaleza. Y no sé, a mí me gustó. ¿La muestra mucho. de él es lo único que está como muestra, o es la muestra permanente de lo de él? Y hay diferentes artistas que van exponiendo. Sí, exactamente. Sí. ¿Es así? Sí. Hay como diferentes partes del museo donde hay cosas específicamente de él y diferentes partes del museo donde hay producciones contemporáneas. Es más, hay toda una instalación en una puerta que es fotos de
de las personas que fueron internadas y las descripciones del otro lado. Sí. Y entonces ¿Eso es parte de su bagaje o es algo? Es una instalación del museo. Una instalación ad hoc. Con los archivos de las personas que estuvieron. De hecho, el museo en sí no era la colonia estaba ahí a unos metros, no se puede acceder, la colonia es un lugar en ruinas ahora, pero creo que en algún momento van a hacer algo con eso. Pero esto me parece que está bueno tomarse de la oportunidad de atravesar lo incomprensible, donde a pesar de dolor habita una belleza que nos impacta. Tremendo. Siempre Connie te tira un misilazo, te deja medio knockout y bueno, hay que levantar después de eso porque estoy pensando. Conita, muchas gracias. Gracias a ustedes. Te dejo el cierre. No, gracias por la paciencia, gracias por todo. ¿Con qué vamos a cerrar con Charlie? Sí. Sí, Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Sé que te puedo estimular. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Ahora sí empieza otro partido. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Decime cuánto falta. Por eso, hasta el final hay que luchar. Queremos justicia, queremos justicia. Vamos a aflojar, que queda mucho partido por delante, vamos. Hay alargue. Cuando vendrán los días de sol y no tendrán esta nube del cielo. Cuando vendrán.
Bueno, amigos, volvemos ahí al alargue, son 21:32. Y antes de arrancar con la columna, ya tenemos a nuestro columnista Tino para hacer la columna de cine, pero primero le queremos invitar a que vayan a una obra de teatro y a Otra cosa mariposa, comedia sobre cómo ven ellas el mundo de ellos, de Susana Torres Molinas, dirección Federico Trombetti, con funciones los sábados 22:30 horas en el Teatro NUM, que es en Juan Ramírez de Velasco, 419 Cava. Las entradas se venden por Alternativa Teatral. La obra se compone de 4 personajes masculinos interpretados por ellas en diferentes momentos de sus vidas. Dibujan los modismos y prácticas vinculares que los hace amigos, el machismo, la mirada sobre las mujeres, situaciones que aparecen como algo habitual, que se van afianzando, y en el camino la exageración, el tratamiento corporal y el devenir de los personajes nos sitúan en la atmósfera que paradójicamente permite la risa liberadora. Y con nosotros tenemos a Susana Torres Molina, quien nos va a contar, esperemos, de qué va la obra y por qué tendríamos que verla. ¿Estamos enganchados? Hola, Susana. Hola, Susana, ¿me escuchás? Estamos en un momento radial de los... Hola. No. ¿Se me escucha? Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, no, quería aclarar, yo soy Ana Belén, una de las actrices Ana Belén, de la obra. Yo acá sí, Susana es la autora. Tengo mal acá la información, te pido disculpas. No pasa nada, todo bien. Bueno, Ana Belén, perdonando el furcio, contanos, ¿qué es lo que llama de esta obra? ¿Por qué tenemos que ir a verla? Bueno, un poco ya estuviste comentando el resumen de la obra, pero bueno, justamente porque trata de esto, somos 4 actrices que nos metemos en el mundo masculino, ¿no? Sí. Interpretamos 4 personajes muy diferentes, 4 varones, cada uno con sus características particulares, y bueno, es divertido verlos en las diferentes etapas de su vida, porque vamos pasando desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, y llegamos a la vejez. Y bueno, en todas estas etapas se va viendo justamente esto que va pasando, ¿no? Entre la relación que hay de poder, ¿no? Que sigue entre hombres y mujeres, estos micromachismos que a lo mejor empiezan en un principio de la vida como algo ingenuo, más risorio, pero bueno, con el tiempo se va acentuando y ya no se vuelve tan cómico, ¿no? Sino que, bueno, invita un poco a la reflexión y, bueno, a seguir pensando sobre cosas que todavía siguen pasando en la sociedad. Muy bien, hasta el día de hoy, que pasaron antes y que siguen estando todavía. Perfecto. ¿Nos volvés a recordar las funciones, los horarios y dónde conseguir las entradas? Sí, las funciones estamos todos los sábados de octubre, 22:30, en un teatro bar, y las entradas se las consiguen por Alternativa Teatral. Muy bien, muchas gracias. Queda hecha la invitación. Muchas gracias a Belén. Y perdón por la confusión del nombre. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, que nos sigan en Instagram, ahí van todas las novedades. Bueno, muy bien, muchas gracias. Los que están interesados. Bueno, un beso grande, gracias. Chao. Ahí pasaba la comunicación. Y queda hecha la invitación para ir a ver la obra. Pero nos vamos a la columna de cine, que estamos medio corto de tiempo. Más comedia que drama. Más acción que inacción. Sin miedo al terror. Hay cine, hay alargue. Bien, amigos, aquí estamos, entrando con Fito. ¿Qué tal, Tino Pereira? ¿Cómo te va a ti? Hola, ¿cómo van? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Con qué nos deleitás? Bueno, hoy voy a hablar de una problemática que quizás la mayoría de la gente ni siquiera sabe que es una problemática, lo cual lo hace más problemático todavía, ¿no? Que es la conservación del cine argentino. Bien. Vamos a ser muy breves, porque es una historia bastante larga, pero es una historia de desidia más que nada, de problemas entre el Estado y los privados. Tan argentino que duele. Tan argentino, sí.
Primero voy a empezar con un dato para ejemplificar cuál es el problema que tenemos, o el grave problema que tenemos. Bien. Quizás uno se imagina que las películas, uno puede ver películas antiguas casi por una especie de obra divina, como que las películas están, ¿no? Existen en algún lado, pero quizás no somos conscientes de que esas películas, para que existan, para que las podamos ver hoy, se tienen que conservar, como cualquier obra de arte. Requieren un mantenimiento. Requiere un mantenimiento y alguien lo tiene que hacer eso. Las cosas no se conservan solas como en un éter y uno dice, bueno, tengo ganas de ver una película del 43 y voy y la busco en algún lugar y está, ¿no? Para que exista esa película, alguien la tiene que conservar. Y nosotros tenemos un grave problema con eso. Y acá voy a tirar el dato más importante. Fuerte. Argentina, que es una de las mayores cinematografías del mundo y una de las 3 más grandes de Latinoamérica, es de las 3 más grandes de Latinoamérica, las otras son obviamente México y Brasil, como todos nos imaginamos, es la única de las 3 que no tiene cinemateca, ¿no? Que sería el ente, en general, que se dedica a conservar esas películas para que las podamos tener hoy. Bien. ¿No? Una cinemateca es una biblioteca de archivos fílmicos o de películas cortos y largometraje. Claro, sea como un archivo, pero la diferencia con el archivo es que una cinemateca tiene que dar a conocer todo el tiempo, Okay. ¿no? Con la conservación no es solamente tener una lata en un lugar, Claro. sino que eso circule, que se lo exhiba, podamos que- ver, se exhiba, se cure, digamos, ¿no? Okay. Eso. Bueno, esa debería ser la función del Inca. Digo, entre varias funciones, que es la promoción fundamentalmente del cine, pero me imaginaba que esa era una de las funciones. Esa del Inca. debería ser una de las funciones. De hecho, cuando se creó el INC, en ese momento, el antecesor del Inca, estaba dentro de sus funciones esa. Pero nunca se llegó a realizar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en el cine argentino? Uno diría, bueno, se pierden películas. ¿Cuántas películas se pueden perder? Bueno, para el año 2019, esta es la última estadística que más o menos se hizo, el 50% del cine argentino sonoro estaba perdido. O sea, la mitad de lo que se produjo en la historia de la Argentina en materia Claro. de cine. Ahí sería como la es pregunta irrecuperable. Fantino, ¿no? ¿Vos Claro. me estás diciendo que la mitad de las películas que se hicieron en Argentina se perdieron? Es un dato tremendo. Bueno, tremendo. si a esto le sumamos el cine mudo, porque yo hablé del sonoro. Claro. Del cine mudo se calcula que se hicieron más o menos 200 películas en Argentina. Bueno, se conservan alrededor de 12. Pará, ¿y el Archivo General de la Nación no tiene eso, por ejemplo, tampoco? No, nunca. En su momento el antecesor del Archivo General de la Nación, que era el Archivo Gráfico Nacional, en un momento tuvo la función de guardar alguna de estas películas, pero después se deshizo. Y además tenía una concepción bastante distinta, que era la idea de salvaguardar como lo nacional, ¿no? Entonces su función no era en verdad guardar películas, sino guardar lo Producciones que... nacionales. Claro, lo que sería como de interés público, ¿no? Claro. Lo cual, concepto bastante Difuso. difuso. Claro. Claro, la función de una cinemateca sería guardar todo, porque nosotros podemos pensar hoy que una película no tiene valor y no sabemos en 50 años qué va Claro. a pasar. Quizás en 50 años esa película aparece una persona que después termina siendo súper importante y de repente esa película cobra valor. Sí, o la propia historia tiene una vigencia. También, ¿no? Te puedo hacer una consulta, digo, muy rápida. Si una película no se conserva en su formato original, en su celulosa en la que fue filmada, pero en algún momento salió alguna edición en, no sé, en VHS o lo que fuera, ¿eso se puede considerar una recuperación parcial de esa película? No. Bueno, ahí son diferentes criterios. Los que se dedican a esto dirían que no está conservada esa película. Obviamente, en los términos prácticos podríamos decir, bueno, sí, existe La podés ver, una claro, en copia, definitiva, pero claro. en verdad para nosotros considerar que una película está y no está perdida, en el ideal deberíamos tener el negativo de la Exacto. película. Y si no ese es el ideal, digamos que existen muy pocos negativos del cine argentino, por lo menos un positivo, que sería la copia, Claro, digamos, sí, con la sí, que la se copia en proyectó. celulosa. Aunque sea en 16 milímetros y no sea en 35, que sería como también lo ideal, digamos, Claro. como que nos vamos conformando cada vez con menos. Bien. Bueno, en ese panorama de que más o menos está perdida la mitad del cine argentino, es que se hicieron algunos esfuerzos por remediar esta cuestión. El más importante probablemente haya sido el de Pino Solanas en el 98, 99, cuando creó una ley que iba a crear esta cinemateca, que se iba a llamar la Cinaín, que, spoiler, todavía no se creó, ¿no? En ese momento, dice la leyenda,
¿Qué pasó? Pino Solanas parece que un día estaba por Cinecolor, aclaro, era para ese momento, en mediados de los 90, el único laboratorio o el más grande laboratorio que funcionaba acá en la Argentina, casi con exclusividad. Había algunos otros pequeños, pero era el laboratorio donde se producían todas las películas argentinas y extranjeras que venían acá también. Bueno, pasa un día Pino Solana por la puerta de Cinecolor y encuentran un volquete enfrente 2 películas suyas. Así, tiradas a la basura. Se habrá puesto de buen humor. O sea, La Hora de los Hornos. Ni más ni menos. Y El Exilio de Gardel. Claro. Todo el tipo se vuelve loco, ¿no? Incluso lo cuentan en el debate parlamentario. Eso. Claro, lo cuentan en el debate parlamentario. Empiezan acusaciones cruzadas. ¿Qué pasa con Cinecolor? También, porque dijimos, bueno, la primera acusación es a Cinecolor. Bueno, acá la casualidad que Cinecolor 4 años antes, había sido comprada por Chile Films, ¿no? Ok. Y Chile Films, obviamente, siempre vienen a su tradición, en vez de apoyar lo argentino y lo hermano latinoamericano y qué sé yo, Chile Films dijo, no es mi función conservar las películas, yo trabajo exclusivamente para Buenavista Internacional. Buenavista Internacional es Disney. Claro. Y volvemos con el tema de las majors, que hablábamos antes, ¿no? Todo siempre vuelve a lo mismo, todo vuelve ¿no? a Disney, es yo dice, tremendo. bueno, nuestra tarea no es esa. Nuestra tarea es procesar, a mí me traen una película, yo la proceso, hago negativo, hago una copia. Yo no tengo por qué guardar películas, ¿no? Ahora uno podría decir, bueno, le podrías haber avisado a Pino, por lo menos, mirá, tengo esta película, yo la tengo que tirar, no sé, vos te interesa, a alguien te interesa. Bueno, empezaron acusaciones cruzadas, obviamente que no llegaron a ningún lado, pero Pino, a partir de eso, parece que empieza a cranear esta ley. Se empieza a juntar con un montón de gente, entre ellos Husid, por ejemplo, y otros cineastas, y empiezan a cranear esta ley. Esta ley proponía la creación de este ente autárquico que tenía que salir de fondos del Inca, y esto hay que reforzarlo todo el tiempo. El Inca no lo paga el Estado, o sea, nosotros no pagamos el Inca. No es que a mí me sacan un impuesto, yo pago el Inca. No sale de la nuestra, diría. No sale de la nuestra, no sale de la polenta de los pibes, no es que si yo hago más películas hay menos planes sociales. No, porque el Inca es un ente autárquico y se autofinancia con el impuesto a las entradas. O sea, los únicos que pagan el Inca es la gente que va a pagar una entrada al cine. Un ínfimo porcentaje, estamos hablando de un 10% de eso, que todo eso va a parar el Inca y con eso se produce todo. O sea, de ahí el Inca maneja todo con eso. Esto podría aumentarse mucho más si cobráramos impuestos a los streaming, por ejemplo, que esto es una discusión que está ahora un poco en boga, o podríamos aumentar incluso ese impuesto a la entrada, porque total solamente lo paga la gente que va a comprar una entrada al cine, no es que es un bien hoy suntuario, digamos, no es algo necesario realmente. No, de hecho son muy altibajos, tienen las concurrencias de las películas, ¿no? Como que está medio... Sí, además vos pensás que, por ejemplo, estos vienen siendo años bastante buenos en cuestión de exhibición y nunca superamos los 50, 60 millones de entradas. Con lo cual, eso te da que, con suerte, apenas cada persona va al cine una vez al año. Cosa que para sabemos que ni siquiera ocurre porque... Claro, hay gente que va a 5 y hay gente claro, que si no. hay una persona que va a 10, hay 9 que no va nunca en el año. O sea, es realmente ínfimo, si lo pensás. Pero bueno, de ahí tendría que salir la plata para el Sinaí. Bueno, crean esta ley y empiezan rápidamente las contras a esta ley, ¿no? Y siempre desde el mismo sector. Las medios. Bueno, los que representan a las medios, ¿no? Obviamente nunca las medios van a decir yo no quiero. Bueno, increíblemente, o no tan increíblemente, la primera contra que tiene esta ley era el propio presidente del Inca, que en ese momento era Majarvis. Majarvis, el de aquí Cosquín, sí, claro. Bueno, que fue presidente del Inca durante la gestión de todo el menemato, casi todo el menemato, fue el primero que se opone a esta ley, ¿no? Y casi que aconseja a Menem, que ya tenía media sanción en diputado, vetar la ley. Cosa que Menem hace. Veta la ley. Aprueba diputado, veta la ley. Ahora esta ley se termina aprobando porque la vuelve al Congreso, el Congreso la vuelve a aprobar y ya Menem no puede vetarla. Claro, exacto, sí, se aprueba con la mayoría especial. Claro. Entonces, bueno, ¿qué era lo que decía Majarvis en ese momento? Porque uno diría, bueno, ¿por qué? ¿Quién se opondría a la creación de una Cinemateca Nacional? ¿No? Bueno, Majarvis tenía 2 problemas con esta ley. Una era que la creación de un ente autárquico obviamente generaría más gasto, lo cual ya sabemos que es mentira. Pero es entendible dentro del contexto del menemismo, ¿no? Estamos hablando de aumentar el Estado en un contexto donde justamente es una mala palabra. Exacto. Y el otro, que era el problema real, ellos decían que
iba a haber una superposición con funciones que ya generaban otros organismos, públicos y privados. ¿Cuáles eran los públicos? El Museo del Cine, por ejemplo. El Museo del Cine es un órgano municipal porque es de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y los otros, y este está el problema, eran, por ejemplo, la Fundación Cinemateca Argentina, y los privados son cualquiera. O sea, yo tengo en mi casa películas, digo, bueno, como sería que el Estado estaría cumpliendo la función que yo puedo cumplir. Uno diría, bueno, pero no es la misma función. No, claro. O no se hace de la misma manera, porque yo soy un privado, yo puedo tener una película, digo, ¿qué me interesa una película de 1920? ¡Pum! A la basura. Claro. ¿No? Porque soy privado, la película es mía, hago lo que quiero, la destruyo, la quemo, no sé, hago peines. No la como se hacía. difundo. Digo, claro, no tengo un criterio, ¿no? El Estado tiene un criterio. Y después la superposición de funciones, y justamente un montón de veces se generan organismos que reemplazan las funciones de otros, justamente para centralizar. Sí, Claro. bueno, porque un problema que tenemos en los archivos hoy es que justamente no sabemos bien qué tenemos. ¿Por qué? Se sabe cantidad, pero no detalle por ahí. Yo creo que ni siquiera sabemos cantidad, porque primero, con los públicos, ahora eso se está remediando un poco, pero a veces falta cruzar información, ¿no? Yo a veces quizás busco una película y no hay un archivo de archivos, de que yo busco y digo, bueno, ¿dónde está esta película? Tucu, ¿cómo aparece? Bueno, Así que hay una base de datos que no se sé. centraliza. ¿No está inventariado todo esto? En general, algunos organismos sí, otros no. Esto te digo, esto está en proceso un poco de cambio. Ahora las cinematecas, todas las estatales, ¿no? Están comunicándose un poco, pero por ejemplo, qué sé yo, las universidades que tienen alguna carrera de cine, como la famosa del Paraná o la de La Plata, tienen sus propios archivos también. Bueno, entonces yo no tengo un lugar donde buscar y decir, bueno, quiero ver tal película. ¿Dónde está? Está en el archivo de la Universidad de Tucumán, ¿no? Tengo que empezar a hacer como un rastreo, ¿no? Y eso a lo público. Cuando vamos a lo privado, olvídense. O sea, no existe. Tengo una pregunta sobre la plataforma Cinear. Bueno, la plataforma Cinear es una de las grandes, digamos, evidencia, una de las grandes fallas que tiene el Inca, que no es una falla de desidia, sino que justamente tiene que ver con lo que yo contaba la otra vez. El Inca se ocupa de todo, salvo de la exhibición y la conservación. O sea, el Inca se ocupa en todas las fases de producción. Te da la plata, se ocupa de que se pueda producir todo, pero no se ocupa ni de que se conserve ese material, ni de que ese material se exhiba. Y ese es el punto de disputa siempre con Estados Unidos, porque Estados Unidos justamente es una forma para ellos de borrar la historia de las cinematografías nacionales de todos los países. Que no existe historia. Vos buscas una película de Estados Unidos, vieja, de la 1930. Te puedes ver 20 películas de John Wayne, pero... Sí, en Blu-ray, en una calidad increíble, que están restauradas por el DF original o el hijo del DF con las notas, o sea, cosas increíbles, acá ni siquiera las podemos ver muchas. Claro. Y hay casos que son muy importantes de pérdida. Por ejemplo, la primera película de Daniel Tiner, marido de Mirta Legrand, Sí, claro. está perdida. Se llama Bajo la Santa Federación. Es una película que está perdida, no existe. O sea, no sabemos apenas sabemos que se trataba por algunas reseñas. Sí, reseñas de de diarios, diario de la algunas investigaciones, pero está completamente perdida. Y después hay varios casos. Hay otro caso muy famoso que era el de La Fuga, que es una película de Zaslavsky, también muy importante, que actuaba Tita Merelo, ¿no? Esa se encontró en el 94. Bueno. ¿No? Y después hay otros casos más raros, digamos, porque las películas se pueden perder en diferentes contextos. Pueden perderse por desidia, como Bajo la Santa Federación, La Fuga. O por acción. O por acción, ¿no? En acción tenemos los casos, por ejemplo, de todo lo que es el cine combativo de los 70, ¿no? Glazer, claro. Por ejemplo, ¿no? Que bueno, hay un trabajo muy importante de La Hija, ¿no? Para recuperar los traidores. Pero también está, por ejemplo, el caso de Invasión. Invasión es una película de Hugo Santiago, que es una película de ciencia ficción argentina, que tiene la particularidad que tiene guión de Bioy Casares y Borges. Una película maravillosa, absolutamente maravillosa, hecha con 2 pesos, y vos te creés que viene una invasión alienígena a Buenos Aires. Es una película de culto hoy. Bueno, esa película, obviamente, en la época de la dictadura, los laboratorios Alex, que eran los anteriores, el gran laboratorio antes de su cierre, bueno, misteriosamente se habían robado 8 latas de ahí. Entonces la película estaba toda cortada, ¿no? Había pedazos de la película nada más. No teníamos la película completa. Bueno, luego de un trabajo denodado, de un montón de archivistas, investigadores, se logró recuperar esa película. A finales del siglo XX,
pero fue un chino. Un laburito o sea, grande. fue agarrar copias que quedaban en cineclubes, negativos perdidos, internegativos, todos pedazos de películas de diferentes formatos, además, ir pegándolas todas y decir, bueno, che, pará, acá debe faltar una parte, preguntándole a Hugo Santiago, ¿no? Y hicieron más o menos como una especie de puzzle, ¿viste? Sí, porque además, cuando se produce una película, se filma mucho más que lo que termina saliendo, que el corte final que termina saliendo de la cine. Bueno, para ese Entonces, caso, ¿qué recuperás? Bueno, imagínate que para ese caso nosotros tenemos también un hito increíble en el 2008, que fue que en Argentina se encontró la copia más completa de Metrópolis, de Fritz Lang. La encontraron Paula Ferris-Dieter y Fernando Peña. O sea, se hicieron famosos en todo el mundo porque en Argentina está la copia más completa de esa película, de todo el mundo, ¿no? Y también lo mismo, se encontró en una sala de cine, estaba como una bolsa de papas, toda una historia así, y nada, obviamente hay que empezar a buscar investigadores, todo, empezar a pegar y decir, che, pará, acá hay cosas que no estaban en la otra, analizar con escritos de la época, y bueno, llegar a esas conclusiones. Es un trabajo bastante arqueológico, ¿no? Pero bueno, esta película se logró recuperar en el 99. A partir de todo eso se creó una nueva copia que es la que hoy podemos ver, que se puede bajar, hay una muy buena copia. De hecho, en esta semana creo que la van a dar en algún lado. Creo que en NNR la van a pasar. Vayan porque es una película increíble. Y la otra película, con esto cerramos, que es una historia bastante particular, porque esta sí es por acción y yo no diría de tanta malicia como en el tema de la dictadura, que es el caso de La Pródiga. La Pródiga es la única película que protagonizó Eva Perón, ¿no? Bien. Ahora, Eva Perón era una actriz bastante mediocre, incluso ella misma decía que era una actriz bastante mediocre, que empieza a tener un poquito más de importancia casi ahí cuando conoce a Perón, en el 44, que filma La Cabalgata del Circo, una película de Mario Soffici, película importantísima, que está Libertad Lamarque, Hugo del Carril, bueno. En esa película ocurre esa famosa anécdota que nunca se terminó de comprobar, que supuestamente Libertad Lamarque le pega una cachetada a Evita. Por esa cuestión parece que Libertad Lamarque se exilia después cuando sube el peronismo. Bueno, todas cosas que ella misma desmintió, Libertad Lamarque, pero que nunca sabremos si es así. Bueno, ¿qué pasaba? Se hace la película, tiene mucho éxito, y Machinandi Arena, que era el director del Estudio San Miguel, donde se hizo esa película, dice... Ve el negocio ahí. Y dice, bueno, yo quiero hacer una película con Evita. Ya Libertad Lamarque se había ido al exilio y Machinandi Arena crea el estudio con una concesión bastante polémica de unos casinos en Mar del Plata. De ahí como que saca toda la plata, en la época de Fresco, para hacer los estudios. Y el tipo los había perdido, los casinos, y el tipo dice, con esto me voy a acercar al gobierno y quizás recupero los casinos. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una película que protagonice Eva Perón, ¿no? Y de paso ya... Una especie de Angelicio de Cristóbal López. Claro, digamos, ¿no? sí, todo turbio, ¿no? Y de paso la encumbramos a Eva Perón, ya se va a Libertad Lamarque como su sucesora, y crea esta película. La película es muy llamativa, es malísima, yo la vi, es malísima. Incluso la actuación de Evita es bastante mala también. Pero Evita, ¿qué era? Evita era una mina rica que estaba casada con un ingeniero. El ingeniero se muere, ella medio que se vuelve loca y empieza a tener una vida libertina, y en un momento, está como una mansión ahí en el campo, como que la agarra así como una especie de cargo de conciencia y empieza a regalar todo a los pobres, ¿no? Entonces, bueno, hay un parangón ahí con la historia, ¿no? De la Bataclana, que después se vuelve como la protectora de los humildes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Cuando ya está terminada la película, ya Perón está ahí por asumir y dice, no. Yo no tengo ganas que se publique esto. Claro, no queremos esta imagen. Como Perón no le gustaba la Evita actriz ya, ¿no? Entonces manda a quemar las películas, ¿no? Sucesos argentinos. Sí, manda a quemar todas las copias de la película. Ahora, ¿qué pasa? Machinandi Arena se guarda una copia y la lleva a Montevideo. Pensando en el negocio, a futuro. No sé qué, sí, puede ser. Ahora esa copia queda en Montevideo y en un momento Víctor Bo recupera esa película, se la vende a Aries, la famosa empresa, ¿no? Oliveria Ayala, y cuando vuelve la democracia se restaura y se estrena.
termina siendo como un gran éxito, obviamente, por ese dato llamativo. La película realmente es muy mala, creo que se puede ver en YouTube, pero bueno, tiene esa cuestión histórica. Bueno, esta es otra cuestión por la cual se pueden perder películas. ¿Qué ha pasado en otros casos? Pero esta es como, bueno, la más anecdótica. Y pensando, y ya como para pensar en un cierre, ¿qué perspectiva ves con respecto a la conservación del cine nacional? Bueno, mira, hoy la ley de Sinaín se aprobó en el 99, no se reglamentó hasta el 2010 y sigue sin funcionar todavía el Sinaín. Lo cual, yo hablando con gente muy involucrada, digamos, en este aspecto, gente muy importante involucrada, todos me dicen, no se va a crear nunca. Es como el juicio por jurado, digamos. No, porque el problema, por ejemplo, el problema que hubo ahora es que tenían que elegir un consejo asesor y no se pusieron de acuerdo, creo que la parte de las escuelas de cine, o sea, una cuestión burocrática bastante como nimia, y bueno, no se pudo crear el consejo asesor, entonces se pateó para adelante, y bueno, por cuestión de la burocracia, y además por otra cuestión que es que los privados, y se veía muy bien en los editoriales de La Nación, especialmente en esta época, flashean con que la ley les va a venir a expropiar sus películas. Claro. ¿No? De hecho, Peña en ese momento dijo, muy, muy atinado, dijo, se están defendiendo de una ley que no los ataca. Porque no solo que el Estado no busca hacer eso, de hecho nunca lo hizo. Hay un solo caso de expropiación por parte del Estado que fue en el año 43 a Max Glucksmann, y de hecho se sospecha que tuvo que ver más con un antisemitismo que con otra cosa. Nunca se volvió a hacer eso en ninguna época de la Argentina. Entonces es bastante ridículo, pero los privados tienen esa cosa de yo no quiero decir ni qué tengo, nada. Esto es privado, es mío, yo hago lo que quiero con esto. Hasta esconder, ¿no?, lo que tienen. Sí. Un poder. Un problema bastante grave, pero esperemos que tenga solución. No encuentro buena perspectiva, pero esperemos que la tenga. Bien, nos quedamos sin tiempo. Pasó volando el programa. Así que nos vamos con los agradecimientos finales. Por supuesto, a los compañeros judiciales. Vamos mañana por Radio Judicial a las 18 horas. radiojudicial.com.ar. Todos los jueves a las 18 horas sale la repetición del programa. Agradecemos también al estudio Corradino Lenta, estudio jurídico Corradino Lenta, los mejores especialistas en derecho laboral y previsional. Despidos, jubilaciones, pensiones y reajustes. Contactarles al 15-4405-6842 y a nuestro bodegón preferido, La Capitana, la bermutería y bodegón más compañía de los 100 barrios porteños, ubicado en Guardia Vieja 4446, barrio de Villa Crespo, donde se comen las mejores comidas con la mística de la banderada de los humildes, a quien citamos hoy en su paso fílmico. Saludos a ti, Agustín, muchas gracias por bancar hasta la final. Gracias, amigos, hasta la próxima. Tino, muchas gracias por la columna y por venir. Gracias. Y para el cierre nos vamos a ir reivindicando la lucha del pueblo palestino con Escape a la Intifada.